Sendero Luminoso no violaba sexualmente. Y veo varias cabezas que me hacen así, porque también pueden cualquier parecido con la realidad. ¿Y qué es lo que se pensaba? Que era el Estado, el ejército solamente, que cometió muchos casos de violencia sexual, pero que Sendero no lo hacía. Y cuando nosotros estuvimos en la Comisión de la Verdad, tomamos testimonio a personas que habían desertado de Sendero Luminoso y a personas que habían sobrevivido a los campamentos de cautiverio. Y cuando le preguntamos si está en el informe de la Comisión de la Verdad, es cierto que Sendero no violaba, lo que nos decían, bueno, nosotros teníamos prohibida la violación sexual. Por eso a las 3 primeras nos perdonaba, pero la 4ª sí nos sancionaba. Y además los sobrevivientes de los campamentos decían que muchas veces las mujeres que quedaban solas en el campamento, la población civil que estaba secuestrada por Sendero, eran los propios senderistas los que las obligaban a casarse, porque decían, una mujer sola se va a rendir a los militares, se va a escapar, las obligaban a uniones forzadas, donde quedaban embarazadas y eran sometidos también a abortos forzados. Es decir, sin una perspectiva de género yo eso no lo veo. Con una perspectiva de género empiezo a ver diferentes historias y visiones del conflicto. Nogal, la Agencia Colombiana para la Reintegración trabaja también en la generación de espacios de reconciliación. Dentro de su trabajo, las personas desmovilizadas se acercan a las comunidades receptoras y en algunos casos a las víctimas para reconciliarse con ellas y demostrarles su compromiso con la construcción de la paz. Si bien llevamos bastantes años trabajando con reinsertados, yo creo que ha sido más un aprendizaje interno, pero también gracias a la convocatoria de la Agencia para la Reintegración, pues hemos visto que es necesario empezar a contar un poco por qué lo hemos hecho, cómo nos ha ido, qué ha pasado a lo largo de estos años y eventualmente si estamos a puertas de un proceso masivo de reintegración, ¿por qué no quizás también poner en contexto a otros empleadores y a muchos actores de cómo le ha ido a Grupo Éxito? Ese pues es el objetivo de mi intervención. Estos son algunos de los puntos que espero poder como atender durante la intervención y que fueron sugeridos, digamos, desde la hoja de ruta que me compartieron de manera previa. Voy a contarles un poco como una historia. Nosotros en el año 2006 en Grupo Éxito tuvimos la necesidad como de declarar internamente que teníamos que explícitamente entrar a trabajar por lo que es población vulnerable. De hecho, yo se los tengo que confesar, en ese momento pues a mí me decían población vulnerable y pensaba en la gente de menores ingresos, quizás de la base de la pirámide, y pues con los años he venido entendiendo que población vulnerable son muchos. Entonces, entre ellos caben perfectamente desde nuestro punto de vista las personas que han sido o bien actores del conflicto, o bien víctimas, etcétera, y por lo tanto esas personas también, digamos, caben dentro del alcance de lo que hemos querido nosotros trabajar desde esa área que atiende población vulnerable. Para el año 2006 también se presentó en Antioquia, particularmente en Medellín, un proceso de desmovilización bastante grande que fue el del bloque Cacique Nutibara de las autodefensas. En lo que yo recuerdo ha sido quizás el proceso de desmovilización a nivel urbano más grande. La verdad pienso que había muy buenas intenciones, pues hoy en día sabemos que detrás de eso había muchos intereses, pero también quedaron muchos jóvenes de las comunas, digamos, mirando hacia arriba sin entender muy bien qué había pasado, qué habían hecho con ellos y para dónde iban. FIAI que el SENA nos invitó a una reunión, apareció también lo que era en su momento la Consejería para la Reintegración y nos dijeron ustedes por qué no les dan una oportunidad de empleo a algunos de estos jóvenes. La verdad que yo se los tengo que confesar, pues cuando nos dimos cuenta para qué era la reunión, no era fácil digerir el tema, no era fácil entender cómo lo podíamos manejar, pero dijimos también, hombre, pues somos un empleador grande a nivel del país, aprendamos de esto, miramos hasta dónde podamos llegar y pusimos también unas reglas de juego muy claras de cara a cómo podíamos acompañar ese proceso y hablar de esas oportunidades. Se los tengo que decir entonces que desde ese año venimos trabajando, no solamente intervenimos algunos de los muchachos sujetos a ese proceso de desmovilización del bloque Cacique, sino que luego nos fuimos extendiendo a otras ciudades, como ya les voy a contar, y interviniendo, digamos, los grupos bajo una metodología que hemos ido, digamos, afinando y que nos ha hecho sentido a nosotros. Las grandes sombrillas para la intervención pues ha sido el contrato de aprendizaje con el SENA, particularmente en el caso de Grupo Éxito ha habido un triángulo entre el Servicio Nacional de Aprendizaje, la Agencia para la Reintegración y Grupo Éxito, en donde la gran mayoría de estos muchachos, independiente de la región, si estamos hablando de una oportunidad de empleo, primero tienen una formación profesional para el empleo con el Servicio Nacional de Aprendizaje, nosotros acompañamos todo el proceso y de manera paralela pues vienen trabajando también con la Agencia para la Reintegración. Una vez tienen esa formación
de cara a las competencias y perfiles que la organización requiere, pues ya empiezan a tener una etapa práctica en los puntos de venta o en los centros de distribución donde se puedan generar esas oportunidades. Donde hemos trabajado con reinsertados bien de autodefensas o bien de guerrilla. Hemos trabajado en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali y en Bucaramanga. Como les decía, es un trabajo absolutamente articulado con la agencia y con el SENA. Sin ellos no pudiéramos trabajar porque claramente esto es de socios. Aquí nadie se puede echar el tema encima y decir yo solo me encargo de darle una oportunidad a un reinsertado y yo solo la saco adelante. Necesariamente es una cadena y la cadena va requiriendo de eslabones y los eslabones son oportunidades y son personas naturales o jurídicas y todos sumando es que van logrando soluciones de verdad sostenibles. Quiero decirles también algo y es que somos muy exigentes en la gente que recibimos. Nosotros cuando le damos la oportunidad a una persona de estas la estamos viendo pues antes como un reinsertado, pero ya la vamos a ver es como un empleado de la organización, entonces nos tiene que pasar unas pruebas de selección, unas pruebas psicotécnicas, nos tiene que cumplir con unas características desde el punto de vista de unas competencias de servicio, actitud comercial, etcétera, etcétera, o por lo menos mostrar que tiene ese potencial de cara a que le podamos desarrollar esas competencias y digamos ese estilo de comportamiento que la compañía requiere. Como todo en la vida, hay gente que tiene esa vocación, que tiene ese estilo, que le gusta esta u otra actividad, hay gente que no lo tiene y hemos también aprendido a no forzar ese tipo de procesos, porque realmente pues cuando forzamos eso las cosas no han salido bien, entonces hemos empezado a entender cuáles son los perfiles y sobre esos perfiles a generar oportunidades. Un poco el balance de estos 7 años que hemos logrado. Hemos atendido casi 800 personas, un poco más de 300 reinsertados. Hemos aprendido también, los primeros grupos eran solo de reinsertados, luego empezamos a atender la estructura familiar básica del reinsertado y algo que yo inicialmente la verdad me opuse mucho y no lo consideraba factible, y es que hace unos 3 años empezamos a mezclar en los mismos grupos reinsertados y víctimas, desplazados, víctimas del conflicto, etcétera. Entonces, en los últimos años ellos han venido trabajando juntos. La verdad, los temores que yo tenía eran absolutamente infundados, ha habido respeto, ha habido camaradería, terminan muchas veces siendo buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, y hoy en día los grupos que trabajamos son, como les digo, una mezcla de reinsertados, familiares de estas personas o víctimas del conflicto, pero con un acompañamiento puntual desde el programa de generación que tenemos para este tipo de población. Ahí pueden ver en el slide un poco las cifras. Obviamente pues la concentración más grande se dio en Medellín porque fue donde empezamos, y en la medida en que nos hemos sentido cómodos y acumulando experiencia pues hemos podido ir llegando a otras ciudades. Aclaro también, yo sé que eso se ha hablado mucho en el foro, claramente un proceso de desmovilización a nivel urbano es muy distinto a un proceso de desmovilización rural, y si bien hemos atendido a algunas personas que vienen también, digamos, de ser combatientes en la parte rural, claramente hemos identificado que no es igual. El acompañamiento es distinto, las expectativas son distintas, de hecho el perfil y la actitud de estas personas es distinta. Yo le hago un paréntesis al tema. Yo hace poco, por ejemplo, nos invitó la agencia para la reintegración y pudimos estar en los hogares de paz, en el Meta, etcétera, y conversar con guerrilleros desmovilizados de hace 8, 10, 15 días, personas que venían del Chocó, venían del Urabá, venían del Caquetá, y la verdad que cuando yo podía, entre comillas, comparar cómo era el perfil de estas personas frente a cuál era el perfil de los muchachos que se habían desmovilizado de grupos paramilitares, sobre todo más en un contexto urbano, realmente eran perfiles muy distintos, intereses muy distintos, necesidades muy diferentes, cosas casi que impresionantes, mientras que las personas de las autodefensas eran confianzudas, se acercaban, te trataban con absoluta camaradería. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, estos muchachos recién desmovilizados de la guerrilla. No soy psicólogo, no lo puedo explicar de una manera correcta, no eran capaces de tener un contacto cercano, siempre había una barrera de 2-3 metros, no se querían acercar, se les dificultaba tener contacto visual, etcétera. Entonces, claramente las personas hay que empezarlas a intervenir de maneras muy diferentes, y más cuando estamos hablando de generar una oportunidad de empleo o de emprenderismo, etcétera, pero fue algo que me llamó demasiado la atención. Cierro ese paréntesis. Hoy en día, ¿qué balances tenemos? Por ejemplo, a nivel de los muchachos y adultos y personas que han pasado por el programa, que son reinsertados, más o menos un 35% sigue trabajando con nosotros. Ha pasado de todo con las demás personas, algunas cometieron faltas graves a nivel disciplinario, otros encontraron oportunidades de empleo en unas condiciones más interesantes. Al fin y al cabo, el sector comercio normalmente a nivel de cargos operativos es un poco como la base de la pirámide del sector formal, entonces muchos de ellos
fueron encontrando otras oportunidades, muchos fueron desarrollando negocios propios. Tuvimos algunos casos en particular donde tuvieron problemas de seguridad y tuvimos inclusive en algunos casos que cambiarlos hasta de ciudad para poder proteger a estas personas, pero en general hay ejemplos muy especiales y que uno admira mucho y que dice uno definitivamente el objetivo lo venimos cumpliendo. Este pues es un programa que consideramos que ha sido consistente, nos ha dado buenos resultados, lo hemos podido empezar a compartir con algunos otros empleadores que van un poco desde la curiosidad, desde la ingenuidad, a tantear si efectivamente esto se puede o no se puede. En algunos casos lo ven factible, en otros casos no le ven sino inconvenientes, pero hay que seguir trabajando por este asunto. Yo no se los voy a leer tal cual, quise traerles algunos casos que a mí en lo personal me generan mucha admiración. Este muchacho se llama Carlos, es cajero en una tienda en la ciudad de Medellín. Él está desde el principio, él fue del primer grupo de reinsertados del bloque Cacique en Utibara. Carlos es discapacitado y tiene que utilizar un caminador para poder caminar y la tenacidad de este muchacho es muy grande. Por ejemplo, el día que nos llegó a la primera entrevista llegó bañado de sudor y muy descompensado físicamente. Le preguntamos, ¿qué te pasó, hombre? ¿Por qué llegaste así? Dijo, no, es que no tenía dinero para comprar tiquetes, me vine caminando. Y se vino desde la comuna hasta las oficinas caminando, pues es una cosa absolutamente impresionante. Este muchacho, me contaba la persona que lo acompaña a nivel emocional, en un principio tuvo tentativas de suicidio, problemas de tipo emocional, porque él se cuestionaba mucho su parte física, etcétera, y hoy en día es un tipo que la gente en el almacén lo adora, los clientes lo conocen, es un referente, digamos, en temas de servicio, etcétera. Entonces, yo diría que es de esos procesos más consistentes en el largo plazo y que más orgullo nos genera. Lo único que este panel requiere, ese foro requiere para que podamos en Colombia seguir consolidando procesos de construcción de país, es que juntemos las orillas. Y aquí hemos visto presentaciones de muchas orillas, pero todas son complementarias, ninguna es antagónica. Y qué bueno que sea de pronto una tarea de la Fundación El Nogal que pueda empezar a juntar estas orillas, porque aquí hay un conocimiento, una experiencia grandísima, y si todos nos ponemos a jalar para el mismo lado, a construir esa Colombia soñada, realmente esa Colombia reconciliada, lo vamos a lograr con las experiencias que hay aquí. Valle en Paz es una organización que nació hace 13 años a raíz de una situación muy compleja de inseguridad que surgió en el Valle del Cauca, especialmente en Cali. Los referentes son los secuestros masivos que hubo en Cali de gente del común, de diputados. Eso no se repitió en Colombia de esa manera, en ninguna otra forma. Y de allí los caleños empiezan a pensar en qué pueden hacer para que Cali no sea tan vulnerable. Y la propuesta de quien pensó en Valle en Paz, que es Rodrigo Guerrero, hoy alcalde de Cali, es vamos a donde está el origen del conflicto, que es la zona rural. Es donde están los campesinos que no tienen oportunidades y se ven obligados a enfilarse en los grupos armados o a cultivar ilícitos. Vamos a cortar el problema por la raíz. Entonces se crea Valle en Paz con esta misión de contribuir a la paz de Colombia, pero desde las oportunidades del desarrollo, pero el desarrollo pensado en la persona. Y aquí retomo una frase muy interesante de María José Pizarro que dijo hoy, y es ese desarrollo pensado desde el ser humano sin máscara, independiente de su condición social, étnica, económica, para que realmente podamos sacar a flote ese potencial que aquí hemos visto en muchos ejemplos. Felipe nos acaba de mostrar unos interesantísimos, esas personas que tienen un gran potencial de desarrollo. Y el mejor ejemplo es la planta. La planta se siembra, pero hay que echarle el agüita diaria, hay que darle los nutrientes para que se alimente. A ese ser humano que ha estado ya olvidado hay que nutrirlo con una educación apropiada, con un acompañamiento, con que sienta simplemente que alguien está a su lado. La Fundación Semana hace parte de Publicaciones Semana, fue creada en el 2009 con la idea de poder enfocarse en algún tema que fuera muy importante para Colombia.
y ese tema que se escogió fue el posconflicto. En ese momento justamente era cuando estaban las desmovilizaciones masivas, y arrancamos un proyecto que fue, ayudamos a gestionar un proyecto que hoy es liderado exitosamente por la ACR y por la Fundación Carvajal, que incluye alrededor de 20 desmovilizados, tanto las autodefensas como las guerrillas, que hoy tienen una empresa que se llama Mundo Maderas y están produciendo estivas de madera para distintas empresas como Bavaria, Coca-Cola, Home Center, y están facturando 80 millones de pesos al mes. También fortalecer los liderazgos, no trabajar con 1, con 2 o con 3 líderes, sino realmente entrar y meterse para saber cuáles son, digamos, cada uno de los temas en los jóvenes, en las mujeres, en la educación, en fin. La intervención de llevar proyectos no sirve. Creemos que aquí hay que hacer una apuesta por apoyar procesos en comunidades que son tan vulnerables como esta. La magia está en unir cabos sueltos y tratar de vencer esos obstáculos que están presentes. A veces una carretera no se puede hacer porque la alcaldía no puede, porque la ley se lo impide, pagar un lote por donde una servidumbre para poderla construir, o porque la legalización de un predio es complicadísima. Entonces la idea y la apuesta en esto son los procesos más que los proyectos. La clave pues está en lo micro. El equipo, digamos, que trabaja esta alianza en El Salado es sin cachuchas, sin camisetas, sin logos. Realmente es una actitud de estar con la gente y de ver desde donde estamos cómo podemos apoyar en un proceso que la gente misma tiene claro a dónde quiere, a dónde necesita llegar. También estos proyectos pues son incluyentes, no hay diferencia de población, aunque en una población como El Salado se reúne población desmovilizada, población víctima, población desplazada, población que hoy es, por ejemplo, la Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza Extrema, y aquí está pues todo el mundo. Lo replicable en este proyecto pues no está en la forma sino en el fondo. Aquí, por supuesto, lo replicable no es ir por cada pueblo de Colombia a hacer un trabajo, pero sí hay una replicabilidad muy grande y una enseñanza en que los verdaderos resultados se ven si se trabaja de forma coordinada, pues, y con el entusiasmo de funcionarios públicos, de empresarios, de comunidades. Y termino con esto, que reconstruir pues no es llevar ladrillos, es mucho más que eso, es ayudar a que la comunidad misma se ocupe de su destino, retome la confianza en ella misma y aprenda a convivir con sus cicatrices. De nada sirve un modelo de reconstrucción si no consigue convertirse en algo autónomo y autosostenible. La reconciliación no se define en un sentido estrictamente ligado a los encuentros de perdón entre víctimas y victimarios, sino por supuesto que también a través de los ejercicios que tienen que ver con la manera como un ciudadano vulnerado, violentado en el medio de un Estado social de derecho que no lo pudo atender a tiempo para prevenir una vulneración de un ataque de un grupo armado irregular, ese ciudadano que se reconcilia con ese Estado de derecho, con la confianza en las instituciones, con la sociedad, con las oportunidades y con las posibilidades de salir adelante. Y en ese sentido es que entendemos un poco el sentido de la invitación. La Fundación Restrepo Barco es una organización no gubernamental que cuenta con estatus consultivo ante el Sistema de Naciones Unidas, dedicada a promover los temas de derechos humanos y derechos vinculados particularmente al desarrollo social de poblaciones vulnerables, derechos de infancia, niñez, juventud, adolescencia, y en ese marco estamos trabajando desde hace muchísimos años con las viejas concepciones alrededor de las cuales los temas que requerían de un servicio y de una tarea en política social estaban ligados a los niños de la calle, a la violencia intrafamiliar, a los temas de educación. Sin embargo, con la llegada del conflicto armado a la casa de cada colombiano, en donde los niños de la calle pasan de alguna manera triste a un plano distinto, porque además también el fenómeno se reduce en alguna proporción,
y lo que tenemos ahora son los niños y niñas afectados por las minas antipersonales, los desplazamientos forzados masivos, el reclutamiento ilícito de adolescentes por parte de grupos de guerrilla, BACRIM y paramilitares, pues entonces la agenda también se volcó hacia esa dimensión de trabajo en los últimos años. Por eso en la pantalla ustedes ven, digamos, lo que escogimos para la reunión de hoy. Tenemos una ejecución relativamente importante en los últimos años de recursos propios y ajenos de cooperación técnica internacional. Hemos logrado manejar unas grandes cantidades de presupuestos a través de ejercicios pues muy obvios, por un lado haciendo vaca con las organizaciones empresariales de distinto orden, por otro lado participando con contrapartidas para jalar recursos de cooperación técnica internacional del sistema público, y por otro lado también, por supuesto, con el sector privado y empresarial, que ha venido cada vez subiendo más un ejercicio de esta naturaleza. El principio fundamental de la Fundación El Nogal es lograr la reconciliación, y pienso que los jóvenes de la ciudad y los jóvenes del país son los que menos oportunidades tienen en varios campos. Si uno mira el campo laboral, si uno mira el campo educativo, logran educarse muchas veces, pero pocas veces logran empleo. En estos días tuvimos aquí una experiencia que fue reveladora. Precisamente Secudec, el Instituto Cerros del Sur, nos envió un grupo de muchachos que habían estudiado en la Universidad de los Andes para vincularse como líderes en el proyecto de la Fundación. Y fue muy sorprendente porque todos ellos habían leído en la página web de la Fundación que la Fundación había apoyado el proyecto de Secudec, y todos querían que se les aprobaron sus proyectos, pero ninguno quería ser empleado. Yo les decía, bueno, pero ¿no da más seguridad trabajar aquí? Y el muchacho me decía muy cortésmente, doctora, mi casa está a 2 horas y media diarias en bus aquí por la mañana y 2 horas y media para volver a ella. Vivo muy cerca al Palo del Ahorcado en Ciudad Bolívar. En ese momento recordé que en mis años de trabajo en el Cartucho, con vendedores ambulantes, con desplazados y como secretaria de Integración Social de Bogotá, los proyectos eran para diferentes poblaciones, pero nunca para jóvenes, y creo que los jóvenes son el futuro. Creo que tenemos que encontrar sueños y norte para los jóvenes. Y de invitar a los jóvenes a que trabajen por la reconciliación y por la paz. Eso responde plenamente a las inquietudes, a los ideales que tuvo el padre Rafael García Herreros, el fundador de Minuto de Dios, y también al trabajo que hemos ido nosotros desarrollando a lo largo del tiempo, no solo en los colegios, en la universidad y también en los barrios populares, donde hemos llevado alguna presencia social y el mensaje de Jesús. Definitivamente es con los jóvenes, con quienes a través de su creatividad y capacidad de innovación podemos construir propuestas para nuevos escenarios de reconciliación. Es con los jóvenes que están desprovistas de cargas de odio y de venganza, que están positivos en su visión de futuro, con quien ciertamente podemos construir escenarios de reconciliación. Y eso es lo que pretendemos con este premio. Pero yo puedo decir que en un año, dentro de 12 meses, estaremos aquí no solo premiando los proyectos que nos propongan los jóvenes en este premio que hoy lanzamos, sino que adicionalmente estaremos teniendo paneles específicos donde sobre el sustento de documentos que construiremos a lo largo del desarrollo del siguiente año y sobre todo sobre el análisis de las propuestas que presenten los jóvenes, haremos un panel sobre en el que se visibilice cómo los jóvenes conciben la reconciliación. Y yo creo que esa concepción de la reconciliación a partir de los jóvenes, a partir de la sociedad civil, va a ser un insumo fundamental para complementarlo con la visión que las instituciones tienen sobre ello. Hoy yo quiero hablarles sobre algunos aspectos que hemos adelantado en Cundinamarca y sobre la base de 2 aspectos fundamentales. Uno, como víctima del conflicto, porque mi padre fue vilmente asesinado en el conflicto por
secuestrarlo, y también porque me correspondió vivir una de las épocas más difíciles de la historia reciente del país como gobernador en el periodo 2001-2003. Entonces, por ello es muy grato en el día de hoy poder estar aquí compartiendo con ustedes estas experiencias y manifestarles que saludo con beneplácito el esfuerzo que ha hecho la Fundación para convocar diferentes sectores y opiniones en la búsqueda de un camino, el camino del posconflicto, que es un camino que seguramente debemos recorrer en el presente y en el futuro. Eso anhelamos, y es posible que, haciendo una reflexión, lo hubiéramos recorrido antes del conflicto. De igual manera, quiero saludar a todos ustedes y decirles que, como ustedes lo saben, Colombia es un caso especial en el mundo, porque en todo lo que tiene que ver con la justicia transicional, en las diferentes experiencias que se han tenido, en los países a los cuales se ha llegado la justicia transicional, generalmente es posterior al conflicto. Y aquí estamos en medio del conflicto todavía, de un conflicto armado